Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces, soy Álvaro da Silva. En este canal hablamos de idiomas y cultura. Comencemos. Después de 2000 días aprendiendo en Duolingo, ¿puedo hablar noruego? La respuesta es sí, pero con algunos errores. Déjame mostrarte mi racha de casi 2010 días. Aquí está. La gran parte de ese tiempo fue para aprender noruego. Lo usaba todos los días, intentaba siempre hacer una nueva unidad. Mientras usaba Duolingo, complementaba con audiolibros, videos de YouTube, películas y otros recursos. Usando el input comprensible, que si no sabes lo que es, te lo explico. Es la exposición al material en el idioma objetivo, que es lo suficientemente fácil de entender para captar el significado, incluso sin conocer todas las palabras. Y ejemplos del input comprensible pueden ser series o películas con subtítulos en el idioma original, podcasts con narraciones claras. Y el último podría ser cuentos infantiles adaptados al nivel del lector. Volviendo al Duolingo, cada vez que avanzas más en las lecciones se ponen más complejas. Es por eso que uno ha terminado el curso noruego. Pero cada lección me llevaba de 4 a 5 minutos y avanzaba cada vez más lento. Es por eso que empecé a aprender otros idiomas, para poder hacer puntos de experiencia y mantenerme en la competición de las ligas, lo cual no recomiendo, a menos que quieras ser políglota. Deberías enfocarte en un idioma a la vez, o dos, si ves que puedes manejarlo. Luego el noruego empecé a aprender portugués. Al ser un idioma similar al español, se me hizo muy fácil, incluso terminé primero ese curso. Luego pasé al inglés, idioma que ya dominaba, y salté varias secciones hasta terminarlo. Porque no iba a repetir cosas que ya dominaba. Mi meta este año es terminar el curso de noruego en Duolingo. ¿Qué te aconsejaría si estás comenzando? No busques tanto competir en las ligas, sino en terminar ese idioma objetivo. Duolingo es como un juego y existen opciones de ganar más puntos de experiencia. Sin embargo, no son las que más enseñan. Por ejemplo, está la sección de repasar errores o la Lightning Round, que es completar una lección con temporizador. Esa es la forma fácil de adquirir experiencia, pero lo que estás haciendo es repasar el contenido aprendido y no ves nuevo vocabulario. En noruego puedo decir frases básicas. Por ejemplo, voy a decir una frase corta. Hei, jeg heter Alvaro. Jeg ønsker å forbedre norsken min, fordi jeg elsker dette landet. Norge er et godt eksempel. Selvfølgelig er det noen feil, slik som andre land, men det er et fint land. Hvis du er norsk, kan du gjerne vurdere norsken min. Takk. Como pueden ver, tengo algunos errores. Hablo algo básico e intermedio, pero puedo comunicarme. Eso significa que sí ha funcionado la aplicación. Otro punto que quiero tocar es, ¿debo pagar la suscripción de Duolingo? Primero tienes que testear la app, al menos unos 30 días, y ver si necesitas la opción para avanzar más rápido. La verdad, yo estuve mis primeros 600 días con la versión gratis y me funcionó de maravilla. Casi 2 años con la función gratis. Ahora tengo la suscripción, pero es porque quiero avanzar más rápido en mis idiomas. ¿Qué me han preguntado en mis videos anteriores de Duolingo? La principal pregunta es, ¿Duolingo da certificado? Respuesta corta, no. Sin embargo, lo que importa de esta aplicación es aprender vocabulario y expandir tu conocimiento del idioma. Si bien Duolingo tiene la Duolingo English Test, que es una opción más económica que el TOEFL, si no sabes qué es esto, son pruebas para certificar tu nivel de inglés que se usan para ser admitido a universidades o hay algunos empleos que te lo piden. Sin más que agregar en este video, me despido. Si te ha gustado este video, tu like y tu suscripción me apoyan a seguir creando contenido. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video.